Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Lamento que la semana pasada no pudiéramos estar, estamos entre problemas de salud y fuera del país, o sea que con los horarios se complicó un poco. Pero bueno, aquí andamos otra vez. No tengo muy claro que podamos hacerlo todas las semanas, pero sí como mínimo cada 15 días, porque al final se solapa con compromisos que tenemos también. Creo que en un par de semanas tenemos un webinar con CEPA para higienistas, o sea que hay cosillas que se solapan, vamos, pero que aquí andamos. Saludo a todo el mundo, vamos a esperar la primera que no ha conseguido salir de... Me va a matar. La primera que no ha conseguido salir de la clínica es Esther, debe estar a punto de llegar, imagino que se incorporará para las preguntas, que por cierto, no entiendo muy bien cómo está funcionando el directo porque hablamos nosotros, pero vosotros nos preguntáis y eso es súper importante, yo creo que nos preguntéis. O sea, entonces al final la idea es que tengamos 20 minutos de un poco de disertación, de plantear el tema, que no es que intentamos crear cátedra, sino esto tiene que ser algo como de discusión, ¿no? Con experiencia, con todo lo que hemos estado viviendo. O sea, ¿no? Yo recuerdo que, yo vuelvo a decir que siempre lo comento, ¿no? Que cuando comenzamos con la mínima intervención parecía se nos había ido la cabeza, ¿no? que, que, que estábamos fatal, ¿no? Que estábamos fatal, ¿no? Ahora todo el mundo habla de mínima intervención y a mí me gustaría romper, ¿no? O sea, una lanza en beneficio de la mínima intervención, pero yo creo que sobre todo una lanza en el aspecto de equilibrio, ¿no? Equilibrio, sentido común. Llevamos muchos años en esto, los que llevamos muchos años en esto, yo sé que hay gente que está entusiasmada y que no hace tantos años que está en esto, que estudia mucho, que lee muchos estudios científicos y que se apoya en muchos estudios científicos que a mí me gustaría tener claro o dejar claro que evidentemente la evidencia científica es la evidencia científica y la realidad clínica es como que van paralelas, ¿no? O sea que ya nos gustaría que fueran como más conjuntamente, ¿no? Que fueran dos ríos que convergieran en ese mar de conocimiento, pero la realidad es que no necesariamente es así. Cuando tú haces y lees un estudio científico o lees un experimento, ya sea clínico o un experimento in vitro, o simplemente una valoración de la bibliografía en el momento, eh, hay muchas cosas que se escapan, ¿no? Y muchas cosas que están como fuera de nuestras realidades y está claro que hay una realidad en cada uno de nuestros países, ¿no? O sea, yo sé que nos siguen mucha gente de Latinoamérica y que cada uno de nuestros países tienen sus realidades, ¿no? Pero no se distancian tanto, porque ya no se distancian tanto. Sin embargo, el costo de la odontología sí que resulta bastante diferente según qué país vive, ¿no? Un odontopediatra en Estados Unidos vive significativamente bien, ¿no? O sea, desde las florizaciones a una serie de cosas que en principio están muy bien remuneradas por los seguros de salud, ya no por nivel privado, sino por los seguros de salud. Pero que lo que quiero comentar es un poquito es que sopesemos todo lo que oímos, que estamos oyendo mucha cosa en internet, ¿no? Y insisto, no es que queramos pensar que estamos diciendo la verdad, la prueba, no, hablamos desde la experiencia y desde la realidad clínica, ¿no? Sí que hacemos investigación y lo que hacemos es investigación, llevar lo que practicamos a la investigación para encontrarle un fundamento y para ver que si funciona o no funciona a nivel de laboratorio. Pero,
pero luego la realidad clínica es otra. Por eso el primer directo que planteé fue el directo del aislamiento, ¿no? Que no sé si quedó muy claro. O sea, hay unas situaciones en las que el aislamiento puede obviarse, sobre todo en odontopediatría, en el momento en que estás adaptando la conducta. Pues como hoy el tema es la anestesia, la anestesia sí, la anestesia no. Yo en eso siempre me recuerdo de Francesca, ¿no? Primero fueron los asiáticos a los primeros que yo oí lo de la anestesia, no, porque de alguna manera cuando hacemos remoción de carie la sensación de dolor nos hace delimitante, es decir, un tejido que está necrótico no duele, una lesión de un tejido, una dentina necrótica realmente no duele, lo que duele es la presión, el agua, el frío. Hay una serie de cosas que duelen diferente, ¿no? O cuando ya estamos trabajando con un tejido que está parcialmente vivo, que es un tejido afectado, que es el tejido que nosotros vamos a dejar cuando hacemos remoción selectiva en la base de o más en contacto con la pulpa, ¿no? ¿Y por qué es en esa zona que dejamos el tejido afectado? Porque ahí es donde mayor capacidad hay de reparación. Entonces a mí no me sirve nada, lo hago fatal si dejo tejido afectado en todo el margen de la cavidad y luego quito absolutamente todo y me voy a remoción completa a nivel próxima pulpa. Entonces es un equilibrio y saber muy bien qué tipo de tejido es el que estamos dejando. Entonces son una serie de factores que hay que ir un poco dilucidando. Yo creo que la mejor manera de hacer esto es explicaros un poquito la idea y que después de esos 20 minutos de explicaros la idea, pues sean las preguntas las que saquen de duda a tanta gente le van a surgir preguntas. Yo sé que mucha gente conmigo pues piensa, está fatal, pues pongo poca anestesia y pongo poca anestesia en la etapa crítica de adaptación de la conducta. Es decir, mi población o mis pacientes es una población sesgada. O sea, ¿por qué es una población sesgada? Porque es una población que casi siempre ha tenido experiencias previas negativas, y yo tengo dos tipos de pacientes: el paciente con experiencias negativas o con dificultad para que le manejen la conducta o para que consigan la colaboración, y pacientes técnicamente complejos, con dientes que van a sacar y no se quieren sacar y entonces me los mandan para ver si los resuelvo. O sea, ese es mi tipo de paciente. Entonces es un grupo muy sesgado de pacientes, pero es un grupo que vosotros vais a tener en menor medida, gracias a Dios, y es un paciente que seguramente aumentará en la medida en que vosotros aprendáis a manejar la situación y a que el paciente quede contento. A mí me resulta curioso porque todos los días, 2 o 3 veces al día, escucho una madre que dice: es que yo no entiendo que vengan contentos. ¿Será por el regalo que le ha hecho? Creo que hicimos un reel con eso. ¿Será porque siempre le hace un regalito? No. O sea, lo de regalito está bien porque no es un premio por el comportamiento, es un recuerdo, que me decía alguien en Instagram. Básicamente es porque no le hago daño. Ahí es donde está. Ellas no se lo quieren creer y la gente no concibe, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que me están dando un daño? Si yo le hiciera daño o le hiciéramos daño y el paciente le regaláramos un Ferrari de juguete, no va a venir contento la próxima vez, ¿no? Entonces eso tiene que ir coordinado directamente con el manejo de la situación y el que el paciente no lo pase mal. A medida que no lo pasa mal, pues conseguimos adentrarnos en tratamientos más complejos, como decíamos antes. Igual comienzo sin dique de goma y sin anestesia, pero llegado un momento paso al dique de goma y paso a la anestesia. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de tratamiento, hay tratamientos que no se pueden hacer, sí. Yo, como últimamente pues me hago un mapa mental para todo, pues me hice un mapa mental, ¿no? ¿Y en qué casos no tengo que poner anestesia? ¿En qué casos yo puedo trabajar sin anestesia? Pues fijaros,
Si yo tengo una cavidad abierta, como esta, yo seguramente podré trabajar sin anestesia y esa será la cavidad que vamos a elegir seguramente para comenzar. Número 1, es una cavidad bastante grande que va a ser llamativo, los padres van a sentir que de alguna manera estamos siendo eficaces. Y número 2, fijaros el color de la lesión. El color de la lesión es ese color caramelo, chocolate ahí medio oscuro. O sea, yo tengo una lesión que de alguna manera se ha hecho autoclisis y que se ha de alguna manera compensado y remineralizado. ¿Es una lesión activa? Pues es una lesión activa porque en las zonas de los rebordes pues tengo placa, entonces es una lesión activa, pero no es una lesión con un tejido desmineralizado con capacidad para recuperarse. Ahí, si yo no voy clavando la cucharilla, yo puedo perfectamente trabajar. Es una cavidad, esa sería la cavidad por excelencia que trabajaríamos, sin anestesia y sin dique inicialmente. Y los dos factores importantes son: la cavidad está abierta, la cavidad está bastante remineralizada en toda la zona pulpar, y lo único que yo voy a limpiar básicamente será el borde, el anillo con el cual donde me voy a pegar con el material con biointeracción, y voy a utilizar un material con biointeracción. Yo aquí, por ejemplo, no puedo dejar esa cavidad y usar composite. O sea, aquí la adhesión no me funcionaría si yo uso composite. Y voy a usar un ionómero de vidrio. Y luego hablaremos de ionómeros de vidrio porque, aunque están súper de moda, ahora parece que todas las soluciones sin edición temporal son ionómero de vidrio. Es una solución temporal. Es una solución temporal, no es una solución que te dura 4 o 5 años. Y eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos de ionómero de vidrio, ¿no? Entonces, esta es una cavidad en la que yo puedo comenzar, y lo que voy a hacer es seguramente utilizar un método químico-mecánico para eliminar el tejido que quiero eliminar. ¿Cuál es el tejido que quiero eliminar? El tejido de todo el margen de la cavidad, el tejido que esté necrótico, el tejido que realmente el método químico-mecánico me ayude a eliminarlo. ¿Puedo pasar una fresa ahí pequeña? Sí, puedo pasar una fresa pequeña. Puedo pasar una fresa de tusteno irrigando muy poco a poco, no con el chorro de agua que sale del contraángulo, pero sí suavemente una fresita redonda para hacerme ese collar de tejido sano. Y si hago eso, eso no va a ser doloroso. ¿Cuál es el punto crítico de esto? La presión y la cantidad de agua que vayamos a utilizar. Oye, llegó la rubia. Rubia, bienvenida. Pues la presión y la cantidad de agua que vayamos a utilizar. Entonces, esta es una cavidad con la que yo podría empezar sin anestesia, sin dique de goma, siempre que yo vaya a utilizar un método químico mecánico para quitar el remanente de caries, vaya a dejar el tejido afectado sobre la zona pulpar y vaya a utilizar un material con biointeracción para sellar esta cavidad. ¿Cuáles son mis otras opciones? O sea, tengo que, a ver si consigo elegir otro archivo. Vale, fijaros, aquí yo tengo una radiografía, y en esta radiografía veis que tengo son una radiografía. En el primer molar permanente tengo una capa de esmalte y debajo tengo una zona afectada, de dentina afectada. Pues seguramente ese es un ejemplo, y el otro ejemplo está en el 4 temporal, que veis que tengo una lesión radiolúcida y tengo de encima esmalte. Pues en ese caso yo podría utilizar una fresa de diamante muy suavemente, sin presión, insisto, y lo importante es que no haya mucha presión. ¿Para qué? Para quitar el esmalte superficial, es decir, cuando el esmalte se me trasluce, cuando yo sé que debajo tengo una cavidad de dentina que ya tiene caries, pues podría quitar ese pequeño esmalte de arriba para poder acceder a la cavidad y utilizar un método químico mecánico. Este por ejemplo, es yo creo un buen ejemplo, ¿no? Si lo veis aquí tengo yo una lesión que alrededor se ve difícil, pero es porque se ven los comentarios encima. Alrededor de la lesión veo un halo blanco, ¿no? O sea, que me dice un esmalte sin soporte, que debajo tengo una dentina que está afectada. Pues esa es una situación en la que yo puedo utilizar una fresa de diamante suavemente, sin hacer presión. Nunca vamos a hacer presión con ese tipo de fresas, porque si hacemos un tipo de presión cuando
provocamos con un problema de dolor, ¿no? Es solo suavemente dejamos caer la fresa sobre el esmalte para que el esmalte se rompa, porque se rompería con una cucharilla o con lo que fuera. Siéntate. No, olvídate de eso. Se rompería con una cucharilla o con cualquier cosa de esta y ya tengo acceso. Y si tengo acceso ya tengo una cucharilla y ya tengo un método químico-mecánico. Sobre el método químico-mecánico hay dos productos que están muy en boga en el mercado y que los dos para mí son buenos productos, que por lo que yo no he optado por uno o por otro, sino que los dos me resultan buenos productos con sus pros y sus contras, ¿no? Entonces cualquiera de ellos dos son muy viables, ¿no? Fijaros, aquí yo tengo mi cavidad, voy a abrir, abro con una, como dijimos, abro con una fresa que sí que tiene que cortar, que tiene una fresa con diamante seguro, bueno, y que con eso tenemos ahí, hago el acceso y con el acceso ya voy al método químico-mecánico o simplemente con una cucharilla. Lo que pasa es que con método químico-mecánico, porque tengo la foto, con método químico-mecánico la posibilidad de limpiar pues es mucho más, es menos invasiva, más amistosa, menos molesta. No tienes presión de agua, no tienes el calentamiento que siempre se produce aunque tengamos una irrigación maravillosa. Eso es una cosa que la mayoría de las veces, como nosotros trabajamos con anestesia y si somos pacientes hemos vivido el tratamiento con anestesia, no somos muy conscientes. El día que haces una restauración en un diente extraído y lo tienes sujetito por la corona y coges la turbina, te das cuenta de que la temperatura aumenta. Entonces, siempre que utilizamos métodos químicos, toda esa parafernalia que tiene que ver con alta presión de agua y aire y la vibración y el calentamiento desaparecen. Tenéis que disculparnos en el sentido de que una y otra vez yo lo que tengo que tener es visión, muy buena visualización, y eso es con magnificación. Entonces somos un poco pesadas con eso, pero es que es lo que hay. O sea, la magnificación es esencial para este tipo de cosas, porque no ves lo... O sea, tienes que tener acceso visual a la cavidad, y para eso tú tienes que quitar el esmalte que sea necesario. Mientras lo que estés quitando ese esmalte que debajo no tenga soporte, ya no hay dolor. El problema es cuando tú presionas, te vas a fondo y ya te vas a dentina, como que dice, afectada y sana. Justo hoy he hecho una de esas restauraciones típicas de cuando en la facultad nos decían: tienes la lesión interproximal y caes en el vacío. Tienes el reborde marginal estupendo, íntegro, que si no miras la radiografía de aleta de mordida no ves que hay una lesión de caries. Por supuesto, ese no es el caso para hacer una restauración sin anestesia. Es un paciente al que le voy a poner dique, es un paciente que tiene todo el esmalte íntegro y que la lesión proximal tiene la apertura pequeña, pero después una gran zona de dentina totalmente desaparecida. Y en ese tipo de situaciones, cuando caes en el vacío, como es la cara oclusal que ha puesto ahí Patricia, sí que es verdad que puedes usar la turbina un momento, pero si tienes que abrirte una cavidad y necesitas quitar algo de dentina y tienes que usar un rotatorio, no vamos a decir un montón, pero un poco bastante, la sensación para el paciente es desagradable. Ha dicho Patricia que el esmalte sin soporte, yo creo que nos habéis oído algunos bastantes veces, no eliminamos todo el esmalte porque esté sin soporte. Cuando restauramos, sobre todo con materiales como el ionómero de vidrio, que no tiene contracción, el esmalte sin soporte que quitamos es el que nos impide la visibilidad. Entonces, con una fresa de un tamaño razonable a la cavidad que tenemos, la entrada rápida nos permite usar el rotatorio unos segundos y después utilizar instrumental manual y métodos químicos mecánicos de remoción de caries. ¿Qué estás mirando? Ay, estoy mirando los comentarios. Estoy mirando. Entonces, un poquito lo que dijimos. Si tengo una cavidad abierta, puedo trabajar sin anestesia con métodos químicos mecánicos. Si tengo una cavidad en la que debajo tengo la dentina afectada y que lo que tengo es un esmalte muy finito, puedo trabajar teniendo un acceso, abriéndome un acceso a la cavidad con métodos químicos mecánicos. Podría trabajar también con cucharillas, con cucharillas solamente, evidentemente. O sea, cualquiera de las dos opciones. Cuidado, que se va a liar. Tener equilibrio. Pues por eso le dije, el equilibrio era complicado. Vale, es que estoy haciendo sombra yo. Ya, pero si quedan 2 minutos. Entonces,
un poquito esa es la idea. Y vamos a Está utilizar... fuera de la pantalla. Ya, va, muchas veces, porque es muy pequeña, para que se vea la fotografía de presentación fondo. detrás. Entonces, lo que sí importante es que después restauremos con algo Está que... preguntando qué tipo de material químico-mecánico utilizamos. Como métodos químicos de remoción más o menos selectiva, actualmente se pueden encontrar con mucha facilidad Papacaries y Brix 3000. Hasta que esos dos métodos no aparecieron en el mercado, nuestro sistema de elección era Carisolv, pero es que el Carisolv cada vez es más complicado de conseguir. Entonces, la manera más cómoda es el utilizar algo que nos ayuda a eliminar la dentina desestructurada y es respetuoso con la dentina que solo está afectada, con lo cual cualquiera de esas tres opciones, repetimos, Papacaries, Brix 3000 o Carisolv si tenéis acceso. Vale, una de las cosas que hacemos es un poco adaptar las instrucciones, ¿no? de los métodos químico-mecánicos. O sea, los métodos químico-mecánicos ellos promulgan que desde el principio comiences con el método químico-mecánico. No es lo que promulgamos porque se hace largo, tedioso y poco eficaz. Entonces lo que hacemos es limpiar un poco con cucharilla primero todo ese tejido desestructurado y luego entonces ya cuando lo tenemos todo más limpio e incluso pasamos una bolita de hipoclorito para quitar ese exceso de restos biológicos y entonces cuando lo tenemos todo más limpio utilizamos los métodos químico-mecánicos. Entonces al final utilizo menos cantidad del método químico, mucho más rápido y mucho más eficaz. Y siempre que utilizamos un método químico-mecánico, acordaros que no podemos lavar para ver, tenemos que simplemente retirar con un algodón seco, pero si lavo para ver, tengo que comenzar de nuevo todo el proceso y se me hace más largo también. Entonces, dijimos que esas son nuestras opciones, es una buena forma de adaptar la conducta porque no estamos poniendo ni anestesia y vamos a utilizar un método con un material con biointeracción. Ese material con biointeracción pueden ser los materiales híbridos como son equia, como son... El asunto es, ¿tengo una restauración oclusal o tengo una restauración proximal? Y eso es súper importante. Si yo tengo una restauración oclusal, básicamente yo puedo simplemente dejar un material híbrido con biointeracción. Si yo tengo una restauración interproximal, tengo que cubrir ese material con un composite convencional en una segunda sesión. Yo creo que más o menos ya está un poco clara la idea. A ver, aquí. Ahí. Y aquí en este pequeño vídeo vais a ver un poco el proceso de... A ver, era al revés. Que yo quiero que se vea este. Ahí estamos. Ahí tenemos la radiografía, no tenemos entrada, la entrada, hacemos un acceso para ver el tejido, mejoramos el tejido y sellamos de manera lo que nosotros estamos llamando que es un poco en base al método de David Clark de clase 2 de restauraciones interproximales y es lo que nosotros llamamos márgenes infinitos, es irme mucho más allá de donde están los márgenes. Por vestibular de la restauración, es decir, el margen del material no es el margen de la zona de esmalte que diríamos pertenece a los márgenes de la cavidad. La idea es poder sellar, evidentemente, cuando hacemos esto lo hacemos con composites, pero incluso cuando lo hacemos con un material, como estaba diciendo Patricia, híbrido, tipo ionómero de vidrio modificado, la intención es que ese material no termine en el margen cabo superficial que entendíamos que era el margen de la restauración, sino que abrace por fuera en esmalte sano nuestro diente. No le estamos cambiando el punto de contacto, lo que estamos es extendiendo en proximal, más allá de la zona higiénica, el final de nuestro material. De esa forma tenemos como un perímetro de seguridad sellándonos la restauración. Y bueno, ya han pasado nuestros 20 minutos, que era un poquito poneros al día en cuando estábamos trabajando, pero cuando estábamos trabajando sin anestesia y de qué forma. Yo trabajo mucho sin anestesia, en lesiones cervicales. Ah, claro. Una de las cosas que cuesta es que hay que poner hilo de retracción y si vamos a hacer un aislamiento con teflón, que es lo que yo hago frecuentemente, pareciera que no podemos trabajar sin haber puesto anestesia a fondo de vestíbulo, pero si frotamos intensamente con la encía bien seca, con un microbrush o con un pincel, de preferencia un pincel, la anestesia tópica,
la mayoría de los pacientes nos permiten poner el hilo de retracción con mucho amor, con mucho cuidado, con una espátula súper fina, evidentemente, no con la espátula esa dentada que venden para poner el hilo de retracción. Ponemos el hilo necesario e incluso el teflón con el efecto de la anestesia tópica. Y como en las lesiones cervicales muchas veces restauramos no por caries, sino por abstracciones o por erosión, en ese tipo de pacientes no hay un tejido que eliminar realmente. Preparamos el tejido, pero no hay que ir a fresar tejido careado ni a eliminar tejido careado. Es un montón de veces donde evitamos que el paciente se vaya con media cara anestesiada, porque si podemos hacer 2 o 3 restauraciones en la misma sesión, hacemos un cuadrante. Y para que no se nos olvide, la otra forma de limpiar la lesión o de limpiar la cavidad sería utilizando aeropulidores con polvos específicos, que eso ya es un poco más complejo, pero sí que estamos utilizando, y eso tampoco molesta, tampoco hace daño, porque no hay la vibración específica y la presión del polvo no es la del roce entre el diamante y el contacto de la fresa con la dentina sana. Entonces, un poquito espero que haya quedado claro. Si no, hacer preguntas, que es vuestro momento. No veo que la gente haga muchas preguntas. A ver si encuentro alguna. Preguntaron por el material. El material de remoción químico-mecánico ya lo dijimos. ¿Qué más? Pues bueno, más o menos eso. Eso era lo que queríamos contar. Cómo realmente trabajamos. Nunca vamos a trabajar sin anestesia cuando estamos muy cerca de pulpa. Nunca vamos a trabajar sin anestesia cuando tenemos el máximo de tejido necrótico, porque quitando ese tejido necrótico es fácil que accedamos a la pulpa sin darnos cuenta. Nunca cuando vamos a hacer un tratamiento pulpar, ya lo hemos dicho, y nunca vamos a trabajar sin anestesia si básicamente vamos a trabajar con instrumental rotatorio, porque el instrumental rotatorio es muy fácil que pases de tejido afectado a tejido sano, y ahí sí que duele. Entonces cuando provocamos dolor ya la cosa. Entonces, si vamos a trabajar con instrumental rotatorio, ponemos anestesia y dique de goma. Si vamos a trabajar si vamos a estar cerca de pulpa, ponemos anestesia y dique de goma. Si vamos a hacer tratamientos pulpares, ponemos anestesia y dique de goma. Vale, yo creo que más o menos ha quedado claro. Si no, ya iremos contestando las preguntas según vayan apareciendo. Súper, pues ya está, los 20 minutos de disertación. Preguntas no vemos, hicimos un pequeño resumen y nos vemos. Anunciamos el próximo martes, pero no sé si coincide con lo de CEPA, es este martes o el siguiente. Y nos vemos por ahí. Próximamente. Había por ahí una gente que solicitaba unirse a la reunión, que yo estaba con curiosidad de saber quiénes son, pero no lo he conseguido leer. No, pero a veces que se equivocan a la hora de pinchar. Súper, pues nada, buenas noches, y acordaros que sí que os comentamos todos estos detalles, pero intentamos que llevéis a vuestra práctica la odontología de mínima intervención o la odontopediatría de mínima intervención, pero evidentemente hay muchas cosas que explicar y mucha profundidad en tema, así que cualquier cosa, para eso están los cursos, que realmente la gente piensa que no aportan últimamente. Parece que todo lo tengas gratis en las redes, pero realmente para profundizar en tema y controlar los temas, los cursos y la práctica son muy muy importantes. Así que cuidaros y nos vemos una próxima. Hasta luego. Hasta luego.